Bueno, para mí es un gusto. Buenos días, todavía, ¿verdad? Tengo que checar el celular. Buenos días a todos, gracias por la invitación a este evento. La verdad es que me emocionó mucho desde que Lili me lo planteó y la verdad es que también me pareció una investigación bastante divertida. Me voy a poner los lentes, no porque los necesite, sino por moda. Ya estamos mejor, muchas gracias. Precisamente una de mis primeras entrevistas versó en, hice la explicación a todos los invitados, a todos los entrevistados en qué versaba la investigación. Les dije que era un poco más para conocer sus trayectorias de vida, cuáles eran sus decisiones de vida. Y en el momento en el que menciono el concepto de chavorruqués, mi primer entrevistado me dijo, yo me defino como un adulto independiente, ¿verdad? Yo no soy un chavorruco. Y no sé si tenemos conexión a internet, pero bueno, seguramente si yo les digo la primera frase de esta cancioncita, ustedes me la pueden completar. Soy un adulto independiente. ¿Con gustos qué? Bien dementes, ¿verdad? Entonces prácticamente mi entrevistado también me la cantó, dijo yo no soy un chavorruco, pero sí se asuma como tal, ¿verdad? Bueno, esto tiene mucho que ver con una influencer que también escribe libros, que hace productos, que se llama Vania Bachur y que en su momento está como dándole una vuelta de tuerca a esta cuestión de la chavorruquez. Y bueno, les voy a platicar algunas de las generalidades de los participantes. En el caso de mi investigación, lo que yo buscaba era identificar si precisamente las personas que se identificaban como chavorrucos tenían la sensación de que estaban postergando su juventud o que en realidad estaban tomando decisiones de vida, en congruencia a lo que ellos estaban sintiendo. Y bueno, las generalidades de los participantes fueron las siguientes. Es un grupo etario que se consideró entre los 30 y 49 años, tomando en cuenta la categorización del doctor Pedraza. Muchas gracias. Otras características que me interesaron tomar en cuenta es que tuvieran una formación de licenciatura o de posgrado, sin dependientes económicos, es decir, sin hijos y sin hijas, y que tomaron sus propias decisiones económicas. Y bueno, algo que me resultó muy interesante es que sin querer, incluso en esta cuestión de bola de nieve de los participantes, era que la mayoría de mis entrevistados resultó que eran los jóvenes de la casa, eran los hermanos más jóvenes de cada una de sus casas. En general, bueno, hasta el momento llevamos 11 participantes. ¿Sí me escucho bien? Yo siento que… Sí, o tengo que ponérmelo, aquí estamos bien, ¿verdad? Fueron 11 participantes, fueron 7 mujeres y fueron 4 hombres. Tenía planeado entrevistar a más hombres, pero en el momento en el que precisamente retomaba el concepto de chavorruqués, como que algo no les hacía clic y de repente me cancelaban con las cuestiones más extrañas, ¿no? O con esta… como justificaciones más extrañas, ¿no? Mi módem no sirve, no me puedo conectar a la internet, no tengo datos y todo pasó justo en este momento, pues ya no podemos hacer la entrevista. Era muy interesante cómo sucedía sobre todo con el género masculino. Y bueno, me quedé con 11 participantes. Se analizaron en el caso de mis entrevistas 5 categorías de análisis, yo voy a retomar 3 para esta participación, contexto familiar, toma de decisiones y economía. En cuanto al contexto familiar, se percibía por parte de los entrevistados que existía dentro de su contexto familiar cierto grado de problemas de regulares a graves, es decir, tenían un contexto familiar difícil en el momento en que se encontraban en su niñez. La mayoría de mis participantes resultó que eran de padres divorciados o separados. Y en el momento también que se trataba esa relación con los padres, algunos de ellos, la mayoría de ellos, decían que eran aproximadamente 3 participantes, me decían que aunque sus papás estaban juntos, tenían una relación distante. Era una relación distante entre pareja, era una relación distante con los hijos y pues a lo que ellos recurrían generalmente a esa distancia era a tener un poco más de unión con sus hermanos si lo sabía. Y bueno, me llamó mucho la atención esta parte de un entrevistado que fue un caballero que me dijo, bueno, tratando de justificar un poco ese ambiente hostil, porque él, de acuerdo a lo que él mencionaba, tenía uno de los ambientes más hostiles que yo pude identificar en las entrevistas. Y él decía, cuando tú sientes que tu ambiente familiar es
peligroso, es un peligro, puedes esperar lo que sea de afuera. Quiero decir, no creo que lo que viví en mi infancia hubiera sido malo del todo, me preparó para el mundo de afuera y pues ahí digo especialmente gracias papá, ¿verdad? Imagínense la relación que tenía con su figura paterna. En cuanto a esta misma categoría, en cuanto a la decisión sobre quién, digamos, era el que decidía cómo se dividían los gastos familiares, generalmente era el padre, quien tenía cierto o un máximo cuidado con las finanzas, es decir, se podía percibir de parte de los participantes que el papá tenía una forma muy cuidadosa de dividir, digamos, la economía familiar. Y esto pues tiene mucho sentido porque la mayoría de los entrevistados, más bien todos los entrevistados vivieron la crisis económica de 1994. Entonces, esto se relaciona mucho también con las decisiones que tomaron dentro del núcleo familiar para distribuir el ingreso que generalmente nada más provenía del padre. Y en ese momento, después de que existió esta crisis de 1994, una cuestión que me mencionaba una de las entrevistadas es que me decía, dejaron de existir los lujos y comenzaron a llegar las necesidades. Esa era, digamos, una cuestión muy importante y un contexto muy importante de los participantes en este estudio. Y en cuanto a la participación precisamente de cómo existía esta situación económica dentro de su núcleo familiar, la mayoría de los participantes me decía, bueno, es que yo percibía que éramos muy pobres. En realidad no teníamos como muchos recursos para poder adquirir algo de lujo. Y la verdad es que no había regalos en Navidad o cumpleaños y que generalmente, bueno, me llamó mucho la atención una cuestión que nos decía una de las participantes que le decía a su mamá, oye mamá, pero es que yo veo que a mis amigos sí les dan regalos. Entonces que la mamá siempre le respondía, yo te di la vida, ¿qué más quieres? ¿Verdad? Entonces eso está muy bien, es un buen trato. En cuanto a los regalos, cuando se recibían regalos, generalmente eran cosas que obedecían más a las necesidades de un niño o de un adolescente, ¿no? Comprar ropa, les compraban zapatos y siempre y cuando esos zapatos eran una necesidad, ¿verdad? Como mencionaba una de las entrevistadas, ya que me apretaban los zapatos, era cuando me podían comprar unos, era cuando ya era necesario que pudiéramos adquirir unos. Y bueno, en otras entrevistas, lo que mencionaban era que existían carencias, pero de cierta forma los padres trataban de ocultarlas. En cuanto a la toma de decisiones, se hizo una pregunta que a mí me pareció muy interesante. Yo la hice, ¿verdad? Me tiene que parecer interesante. Cuando nosotros crecemos, tenemos ciertos imaginarios, ciertos escenarios imaginarios sobre cómo queríamos vernos en nuestra vida de adulto. Entonces yo les preguntaba cómo se imaginaban que iban a ser su vida de adulto. Y bueno, la mayoría de las respuestas versaron en que trabajando y ganando mucho dinero. La siguiente, no, digamos no tanto para hacer la contabilidad, pero sí tratamos de organizarlo por respuestas. Después decían, pues yo nunca me imaginé casado, que era también una parte importante de los entrevistados. Y la siguiente me decían, yo nunca me imaginé con hijos, precisamente porque tenían una relación muy estrecha con los hijos de sus hermanos, entonces decían, yo ya lo viví con mis sobrinos, yo ya no, muchas gracias, es muchísima responsabilidad. Y digamos, solamente 4 de los participantes me mencionó que sí en un momento determinado en su infancia o conforme iban creciendo, sí se imaginaron estar en pareja o con hijos, pero era la minoría. En cuanto a la decisión de no casarse, hubo 4 respuestas muy importantes o 4 vectores muy importantes en las respuestas, que era no quería volver a vivir lo que pasó con mi familia, por eso no me casé. Pensé que siempre había más tiempo y me dediqué a estudiar. Creí que no tendría la solvencia económica para hacerme cargo de una familia y, digamos, en menor proporción, no encontré a una pareja idónea para poder hacer este vínculo. Y hay una parte de una entrevista que me llamó mucho la atención y que me gustaría compartirlo. Decía, entre más pasaban los años me doy cuenta que me cuesta más trabajo compartir mi espacio, me cuesta mucho saber que alguien más entra en mi casa, no estoy dispuesto a compartir mi tiempo. Si me llegan a pedir vamos a casa de mis papás, no quiero,
Me gusta mucho y disfruto mucho más y cada vez más mi soledad. Esa independencia en algunos casos se identifica como un grado de soledad. En cuanto a la decisión de no tener hijos, que digamos si es independiente de hacer una vida en pareja o no, lo que se mencionaba es lo siguiente. En mayor proporción, no es algo que busque en mi proyecto de vida, implica mucha responsabilidad, me da miedo el entorno y cómo se van perdiendo los valores. No me gustaría sentir que en un momento determinado les falte algo a mis descendientes, ¿no? Y en este caso, en esta última opción, en el inciso D, me decía una de las entrevistadas, a mí me costó mucho llegar a tener un buen puesto, casi 15 años de mi vida. No quiero imaginar que voy a dejar a alguien aquí con los problemas similares y pues yo me voy a morir, ¿verdad? No voy a ser para siempre y no, eso le generaba mucha angustia. Saber que en un momento determinado uno de sus hijos podría pasar por las mismas dificultades que ella pasó. No me estoy pasando el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto me falta? Perfecto. En cuanto a las decisiones económicas, digamos, solamente uno de los entrevistados tenía casa propia. Los demás dividían, digamos, sus cuentas o el ingreso que ellos tenían para pagar la renta, para pagar alimentos, para gastos varios. Y en este gastos varios lo dejé así porque en realidad para la mayoría de los participantes, ahora que ya son independientes económicos, dicen, es que yo no me quiero quedar con las ganas ahora de nada, entonces yo me compro lo que yo quiero. En menor proporción, aportar a la casa paterna o materna, y también en una mucho menor proporción destinan algo de sus ingresos para poder ahorrar, que eso, digamos, es otro tema de estudio también muy importante que me gustaría abordar más adelante. Bien, aquí hay un aspecto que me sucedió con, digamos, con la mayoría de los entrevistados, excepto una persona. Cuando yo les pregunté si ellos habían decidido adquirir algún artículo que no pudieran en su momento determinado pagar sus padres o adquirir sus padres. Y por supuesto, ¿verdad? Hasta se les llenaban los ojos de emoción y decían, por supuesto, o sea, juguetes a precios de colección, ¿verdad? Precios de colección sabemos que es ¿qué? ¿Más caro o más barato? Más caro, ¿verdad? Pero no importa, porque como no lo tuve, entonces ya que tengo el momento idóneo, ya que tengo, digamos, los recursos económicos, ahora ya lo puedo pagar. Lo voy a pagar a precio de colección, pero es mío, por fin es mío, ¿verdad? Después venían los videojuegos y las consolas, la ropa, y solamente un entrevistado me dijo, yo siempre me quedé con ganas de una bicicleta. No quiere decir que no tenía acceso a los juguetes de mis hermanos o que en un momento determinado no podía acceder digamos, a esa bicicleta que yo podía usar cuando era un infante. Pero cuando por fin tuve la oportunidad de tener un buen trabajo, así lo definió, un buen trabajo, me compré mi propia bicicleta y todavía la tengo, ¿verdad? Fue como esa especie de vacío que quedó ahí pendiente, entonces se subsanó años más adelante. Cuando les hice la pregunta si tuvieran la oportunidad de cambiar algo en su vida, ¿qué sería? Aquí obtuve respuestas, la verdad, muy interesantes e incluso como que se tocaba una fibra muy sensible de los entrevistados. Sorprendentemente, porque sí eran respuestas que yo no pensé obtener, me decían estudiar lo que realmente yo quería, ¿no? Porque a lo mejor eran carreras que, digamos, de forma social se esperaba que las estudiaran los hombres, entonces les decía a su mamá, no, mija, mira, mejor tú estudia enfermería, mejor tú estudia trabajo social, esas carreras no son para ti. Entonces cambiaban de perspectiva, ¿no? Entonces lo que hubieran cambiado es estudiar lo que realmente querían, independizarse, porque muchos de ellos todavía vivían con sus padres, o independizarse antes, cuidar más de su salud, divertirse más durante todo su proceso de crecimiento y conocer más lugares en menor medida. Después se les hizo una pregunta, estoy retomando digamos esas categorías que les mencionaba al inicio, pero hay mucho más material de estas entrevistas. En cuanto, digamos, con respecto a cuando se les preguntaba cuáles eran los beneficios de contar con esa libertad digamos, de tomar sus propias decisiones, las respuestas más comunes fueron las siguientes: no comparto mi tiempo, es uno de los beneficios que se identifican. Soy libre de comprar lo que me gusta, nuevamente.
no tengo que pedirle permiso a nadie, mis exparejas me dejaron con más ganas de estar más solo o más sola, ¿verdad? Eso me dijeron, no sé. No tengo que pensar si lo que hago le va a gustar al otro. Y una parte de una entrevista que me llamó mucho la atención, que fue uno de los caballeros que sí quiso atender esta investigación, me dijo, nunca pensé en el matrimonio como una opción. Y la verdad es que lo que siguió de esta respuesta, estuve yo a punto de reírme porque me dice, y eso que es una opción reversible, a diferencia de los hijos. O sea, el matrimonio era reversible desde su punto de vista. Ya no me imagino mi vida sin el grado de autonomía que tengo. Si quiero viajar, viajo. Si quiero hacer, hago, etcétera, etcétera. Entonces, sí lo identifican como una parte importante de beneficios de tener este grado de libertad o de autonomía. Bueno, las referencias importantes. Y muchas gracias por su atención. Qué padre, Uris, estar aquí. Muchísimas gracias a Xóchitl Yolanda. Vamos a continuar con Carla Patricia Ochoa. Su trabajo se titula Chavorruquear, negar el paso del tiempo o reconfigurar el statu quo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues primero que nada es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a mi amiga Gaby, que me acompañó el día de hoy, que por ella me enteré de la convocatoria y entonces cuando me dice, sí, está este foro de chavorruqués, yo dije, yo tengo cosas que decir al respecto, ¿no? Tengo pensamientos sobre este tema y entonces, pues la principal motivación de participar fue esa, como poder reflexionar sobre un tema que, pues, me atañe por obvias razones. Estoy como que en esa transición de la juventud a la adultez. Y que bueno, como docente, como maestra, como investigadora, pues pienso respecto a eso y lo pienso todavía más porque es vivencial, ¿no? Es lo que estoy experimentando. En ese sentido, mi reflexión es totalmente situada. Estoy hablando como en gran parte desde lo que yo estoy experimentando como fenoménica. Estoy observando la misma experiencia que yo tengo, pero bueno, también me dedico a la investigación y me gusta mucho, entonces pues me di a la tarea de investigar, o sea, no es solamente como una reflexión a tono personal. Les puntualizaré en las ideas que les vaya compartiendo cuáles tomé de la literatura y cuáles son ya más bien como hipótesis o sospechas que yo tengo de la situación. Y el título tiene que ver con eso. No les traigo presentación porque no sabía si íbamos a tener como un monitor para presentar, entonces pues se los voy a platicar. Y está bien porque entonces puede tomar un tono más como de diálogo. De hecho, muchos de los aspectos que tal vez tendría que mencionar para generar un contexto para la reflexión, ya los hemos mencionado, ya salieron en la presentación del doctor Pedraza. Pedraza, ¿verdad? Sí. Y en lo que acaba de decir mi compañera también. Entonces, pues vamos a entretejer así como que una reflexión alrededor de todo lo que ya más o menos se ha mencionado. Y empezando por el título, ¿no? El título dice negar el paso del tiempo o reconfigurar el statu quo. ¿Y qué significa eso? Pues preguntarse en primer lugar si este fenómeno de la chavorruqués, ¿en qué punto se encuentra en ese espectro? Porque no enuncio yo el título como diciendo que esas son las únicas dos opciones que hay, ¿no? Sino que esos son los parámetros, ¿no? Podríamos pensar que de una manera muy simplista, que un chavorruco es una persona que se rehúsa a aceptar el paso del tiempo y se aferra a la juventud. Esa es una forma de pensarlo. Otra forma de pensarlo es mirar alrededor y ver todo lo que se está transformando al mismo tiempo en la sociedad y preguntarse si no estamos más bien frente a una transformación de parámetros para la identidad etaria particularmente. Entonces, yo el punto de partida que tuve fue, bueno, pues vamos a empezar por la palabra, ¿no? Porque es una palabra que se creó, pareciera más bien desde la necesidad de nombrar una realidad que ya existía. Entonces, por ahí hace un rato preguntaban si podíamos hablar de chavorrucos en el pasado, ¿no? Como en otras generaciones. Y las condiciones eran muy distintas. Yo no sé si podemos hablar de chavorrucos en el pasado o no. Ciertamente en el pasado, vaya, este batallar con la mortalidad, que es lo que representa hacerse viejo o la edad,
pues creo que es una condición humana, existencial. Entonces creo que siempre, en todos los momentos, seguramente los humanos hemos tenido dificultad para asimilar el paso del tiempo en nuestros cuerpos, en nuestras identidades, en nuestros roles sociales. Pero como tal, la palabra chavorruco, si uno intenta buscar el origen de la palabra, tengo una compañera investigadora que es lingüista, entonces acudí también a ella y le dije, oye, que en tus diccionarios, en tus fuentes que conoces, porque ella se dedica a ese tipo de investigación, pues qué hay de registro, ¿no? Y me hizo el favor y escribió como algunas como asociaciones secretas de lingüistas donde tienen acceso a otros diccionarios que nosotros no tenemos, así como de qué registro hay, ¿no?, del uso de la palabra chavorruco, y no hay registros. Y yo tenía una sospecha, yo decía, tengo la sospecha de que esta palabra tiene más o menos como 20 años en el lingo popular, ¿no? Y buscando la mayoría de las publicaciones que hay donde se utiliza este concepto, no publicaciones oficiales, esas son nuevas. Y creo que el doctor Pedraza es como de los pioneros en eso, ¿no?, que publica académicamente sobre el concepto de chavorruco. Pero antes de eso, lo que hay es artículos periodísticos de interés de cultura popular principalmente, y por ahí de la década del 2010 para adelante, 2011, 2014 y para arriba, ¿no? Pareciera que como que desde la pandemia también aumentó el uso de este concepto en foros, ¿no?, artículos. ¿Qué significa ser un chavorruco? Estas son las señales para que identifiques si tú eres un chavorruco, qué tipo de chavorruco eres, ¿no? Entonces no solamente hay un uso ya popular del término, sino que también ya no parece ser tan despectivo como era cuando recién surgió. Porque al inicio, principalmente un chavorruco era alguien que era denominado de esa manera por un tercero. Y había como una voz de juicio atrás de decir eso, ¿no? Es un chavorruco. Y era como decir, pues es un inmaduro que se rehúsa, o una inmadura que se rehúsa a asumir su edad. Que ciertamente yo creo que si nos metiéramos al género, sí eran principalmente hombres, porque eran hombres los que tenían más ese derecho a rebelarse contra el sistema antes que la mujer, ¿no? Ahorita ya podríamos hablar en un término un poquito más igual, que también haya mujeres chavorrucas. Pero ahora ya te metes a Facebook y hay un montón de grupos de chavorrucos de los 80s, chavorrucos de satélite, chavorrucos de no sé dónde, o sea, ya hay una autodenominación. Entonces ya es como que este grupo se está apropiando del concepto para autorreferirse, ¿no?, para darse una identidad. Entonces eso está interesante ya por sí solo. En esta búsqueda como de intentar, ya que tenía como esta claridad sobre el término, a mí el término me hace un poco de ruido, incluso en esta apropiación positiva, ¿no? Y no necesariamente porque rechace la etiqueta de ser o no ser chavorruca, sino porque me parece que el término comete una omisión, o sea, es una dicotomía, o eres chavo o eres ruco, no hay nada en medio, ¿no? Son las únicas opciones. Entonces, cuando yo me pongo a investigar sobre los grupos etarios y estas clasificaciones y todo lo que ya de alguna manera se habló. Y hay diferentes formas, diferentes parámetros para categorizar las etapas del ciclo vital, pero en general, la mayoría de las fuentes que consulté hablaban de que la juventud acaba por ahí de los 30 años, ¿no?, que es más o menos cuando empezaba el grupo de edad con el que estaba trabajando la compañera. Me encontré un estudio que es relativamente reciente de unos médicos que acaban de descubrir que en realidad el envejecimiento empieza mucho antes de lo que nosotros creemos, ¿no?, que es como a los 24 años, cuando llegamos como al punto máximo de madurez biológica, y ya de ahí es como que cuesta abajo, ¿no? Y la palabra adulto etimológicamente significa el que ha terminado de crecer. Entonces, en términos estrictos, a los 24 años ya eres un adulto, ¿no? Cosa que socialmente, pues no, yo creo que nadie aquí que pasó por los 24 años podría decir que a esa edad ya era un adulto, ¿no?, y sabía lo que estaba haciendo. Entonces vamos a pensar que es alrededor de los 30 que más o menos realmente empezamos como a madurar en todos los sentidos y podemos hablar de una adultez. Y esa etapa de la adultez es la más amplia de todas las etapas del ciclo vital, porque más o menos va de los 30 a los 60 años. Estamos hablando de 30 años del periodo de vida, es adultez. Y la palabra chavorruco los omite por completo. O sea, quiere decir que cuando te haces adulto, tienes dos opciones. O te aferras a la juventud, o te vuelves un viejo, y no hay más. Y la principal motivación para participar en este foro es que
si en la categoría que yo menciono es los 34 años, ni siquiera los 30, ¿no? A partir de los 34 años empieza la adultez. Y yo cumplí 34 años hace 3 semanas. Entonces todavía estoy justo en el luto de mi juventud, según esta categoría, ¿no? Y ¿por qué a mí me interesa hablar de este tema? Insisto, no es porque simplemente me oponga como a que me digan chavorruca, sino porque quiero más opciones. No quiero solamente la opción de aferrarme a la juventud, no me quiero aferrar a la juventud. Como mujer me siento cómoda en pensar en convertirme en una mujer adulta, me gusta la adultez, pero sé que mi forma de adultar no va a ser tradicional. Muy probablemente no me voy a casar. Si me caso, muy probablemente no sería con un hombre. Casi estoy segura que no voy a tener hijos. Entonces, ¿cuál lugar existe para mí como mujer adulta? ¿No? Esto es algo que yo reflexionaba también con mis alumnos. Trabajo en una preparatoria, soy maestra y doy una clase como de estudios culturales, básicamente. Y yo les decía, porque hablamos de los estereotipos y las narrativas y todo esto, ¿no? Y les decía, es que pónganse a pensar qué opciones tiene un adulto no tradicional, no heteronormado. Porque conforme pasa cierta edad, mucha de nuestra socialización la hacemos en la escuela o en el trabajo. Cuando ya no vas a la escuela y entonces empiezas a ir al trabajo, como los grupos etarios estaban como tan definidos por ciertos parámetros, llega un punto en el que yo, una mujer de 34 años, no tengo hijos, no tengo esposo, vamos a pensar que llego a los 40, que podría ser como una edad todavía más obvia de donde ya debería tener esas cosas, no las tengo, quiero hacer vida social, ¿a dónde voy? ¿Con quién me junto? La mayoría de las personas o de las mujeres de mi edad que pueda conocer en el trabajo o por fuera están casadas, tienen hijos, tienen esposos, socializan con otros matrimonios, socializan con las mamás de la escuela, socializan en las piñatas de los niños y yo no tengo lugar ahí. ¿A dónde voy? Y cuando vaya, encuentre un lugar al que pueda ir, ¿a quién me voy a encontrar ahí? ¿Quién tiene esa misma estructura de vida que tengo yo? Y entonces para mí ese hueco y esa necesidad es la que crea el concepto de chavorruco. O sea, adultos que empiezan a vivir una realidad que dista de los parámetros sociales que les corresponden y empiezan pues a codazos, a abrirse espacios, pero primero que nada, pues es mal visto. Y simplemente porque rompe con la norma, ¿no? Es extraño de pronto empezar a convivir con una persona que te lleva 10 años de edad en espacios, en horarios, en actividades, pues que usualmente solo los jóvenes pueden hacer porque son los que tienen el privilegio de la libertad y las ganas de vivir, ¿no? Los demás están atosigados con las responsabilidades de la paternidad, del trabajo, de todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me hace decir, tenemos que pensar sobre esto y tenemos que replantearnos esto, porque tenemos, igual, ¿qué pasa con la adultez? O sea, se omite la adultez y entonces o te aferras todos los 30 y la parte de los 40 que puedas sostenerlo, porque físicamente todavía puedas sostenerlo, a la juventud, y después de ahí pues ya solamente sigue la vejez, ¿no? Entonces estamos viendo esos 30 años que son grandísimos y que desde muchas perspectivas podríamos argumentar que tal vez son los mejores, porque aunque ya no tienes como esta fuerza biológica que tienes cuando eres más joven, pues tienes un criterio distinto, quizás tienes una independencia distinta, y entonces podrían ser años muy ricos de vivencias y de experiencias que son totalmente invisibilizados, ¿no? Una meseta de 30 años que está ahí de bastante estabilidad y de posibilidades de muchas cosas, se convierte solamente en una montaña de un pico de subida y bajada, ¿no? Y ¿por dónde se le puede empezar a buscar esto, no? Pues bueno, los estudios culturales pues son los que principalmente llevan la batuta en esta investigación, pero que de alguna manera también vamos hacia un futuro interesante, complicado respecto a este tema, porque como ya lo había referido el doctor Pedraza con estas expectativas de las pirámides de mortalidad y de esperanza de vida, etcétera, pues hay predicciones muy contundentes hacia el 2050 de una población envejecida en su mayoría, ¿no? Y es la primera vez en la historia que se presenta una situación como esta. Me parece que leí por ahí una estadística de que para el 2050
vamos a tener más personas en el mundo de 65 años que menores de 15 años, cosa que nunca antes en la historia había sucedido. Y eso obviamente genera preocupaciones políticas, sociales, sobre cómo va a funcionar la sociedad en ese momento. Y entonces tenemos una gran influencia de las agendas internacionales organizando foros para reflexionar acerca de la vejez, para tratar de prepararnos cómo va a ser esa transición y qué tipo de crisis, más allá de la económica, que obviamente va a ser un tema, pues qué tipo de crisis va a generar en cuanto a la solidaridad intergeneracional, ¿no? Donde entonces muy pocos jóvenes van a estar activos en el mercado de trabajo si las cosas siguen como son hasta ahora y en algún momento se van a quejar, ¿no? O sea, ¿quiénes son todos estos viejos que estamos manteniendo, que no contribuyen al sistema y que está afectando nuestras posibilidades y nuestra calidad de vida? Eso aunado a la sobrepoblación, porque ese es un factor por sí mismo, o sea, los mismos factores que causan este envejecimiento no sé, generalizado, son los mismos que crean la sobrepoblación, menores tasas de mortalidad, mayores tasas de longevidad, y entonces para el 2050 igual vamos a ser cerca o más de 11 billones de personas en el mundo, y entonces viene también con eso la crisis ambiental, y entonces la situación se pone todavía más tensa, ¿no? En cuanto a los recursos, las posibilidades, etcétera. Ese es todo un tema por sí solo que creo que no se puede separar, porque es una realidad tan grande y tan dramática que no se puede ignorar y que no se debería ignorar. Pero ciertamente es una discusión distinta a cómo le vamos a hacer los humanos o qué va a pasar con la subjetividad humana. Cómo vamos a redefinir nuestras identidades, cómo nos vamos a relacionar los unos con los otros. Y ahí también hay mucho trabajo que hacer en términos como de crear estos espacios de diálogo para ir reconceptualizando o reestructurando nuestra psique frente a la manera en que comprendemos la realidad. Y en ese sentido, pues nos toca hacerla un poco de activistas, ¿no? Este es como activismo académico, o sea, sí, por un lado es abrir estos espacios y a los que nos dedicamos a la academia pues nos gusta y lo queremos hacer y lo hacemos con mucho gusto, pero también juega un papel como de activismo en la sociedad, porque ciertamente ya no es una situación particular, es una situación generalizada. O sea, como sociedad, como varias generaciones, sobre todo las que estamos en esas transiciones entre la juventud y la adultez, en esa meseta de 30 años que abarca muchísimas personas, pues estamos pasando por esa transformación. Y pues básicamente eso es lo que yo quería compartirles. Obviamente en el trabajo por escrito pues traigo puntualizaciones que tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Desde porque está la conceptualización biológica que tenemos del envejecimiento, ¿no? Como identificar el envejecer, hablar de envejecer como si fuera una enfermedad, cuando en realidad es un proceso continuo que está sucediendo desde el momento que nacemos hasta el último momento, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos envejeciendo, pero entonces, o sea, decir que un niño de 15 años está envejeciendo suena un poco raro, ¿no? Como que no, o sea, el que está envejeciendo pues es el que ya está del otro lado, pero no, todos estamos envejeciendo todo el tiempo, somos un cuerpo que está cambiando todo el tiempo y ese es un reto ya de por sí mismo, o sea, como creo que lo que más nos cuesta trabajo es identificar ese proceso en tiempo real y lo evadimos y lo evadimos y lo evadimos y para la mayoría de nosotros llega un momento que vernos al espejo ya es un acto de valentía, ¿no? Porque quién sabe qué voy a ver, ¿no? Entonces como que ya trato de mejor no verme tanto al espejo para no darme cuenta lo que está cambiando, pero está cambiando, ¿no? Entonces también creo que necesita, o sea, un replanteamiento de esto sería hablar desde el punto de la psicología, como de dónde está ese grupo de apoyo para las personas que estamos transicionando, ¿no? Que nuestros cuerpos están cambiando, que nuestras identidades están cambiando y que ya no tenemos esos parámetros fijos. Es maravilloso derrumbar el patriarcado y será maravilloso derrumbar el capitalismo, pero pasa lo que si vamos a la historia, ya para cerrar con eso, lo que pasó con Nietzsche, o Nietzsche, como quieran decirle, cuando él hacia los 1800 hace esta aseveración que es por la que es más famoso en el mundo, que es Dios ha muerto, ¿no? Y todo el mundo es como, Nietzsche es el gran ateo por excelencia. Hasta hay por ahí una película cristiana que se llama Dios no ha muerto,
que le está contestando directamente, ¿no? ¿Y qué pasa en esa película cristiana? El protagonista en la primera, el protagonista es un profesor de filosofía que cuando llegan sus alumnos al día a la clase dice, aquí somos racionales y tenemos que aceptar que Dios no existe. Entonces todos me firman por favor este consentimiento donde dicen que Dios no existe. Y un alumno se rehúsa a firmarlo y entonces el profesor de filosofía se ensaña con él y le dice, bueno, si te rehúsas a aceptar la razón y decir que Dios ha muerto, se va a volver tu trabajo en la clase, tener un debate conmigo todos los días o cada semana, donde yo voy a exponer argumentos racionales de por qué Dios no existe y tú vas a exponer argumentos de por qué sí. Y así se van toda la clase. Y al final de la película, al profesor de filosofía lo atropellan y termina en el hospital y ve a Dios, ¿no? Entonces lo atropellaron por ateo, pero pues por creer en Dios se salva, ¿no? Básicamente esa es la película. Y no tengo nada en contra de la película, libertad de expresión, aunque creo que es un poco manipulación, es usar como el dinero para manipular a la sociedad de alguna manera, pero bueno, está bien. Pero está incorrecta toda la premisa, porque cuando Nietzsche dice Dios no ha muerto, no está hablando como un ateo que está afirmando la inexistencia de Dios, está hablando desde la perspectiva cultural. Está diciendo Dios ha muerto, ¿y por qué creen que ha muerto Dios? Porque estamos dejando de creer en Él, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya tenemos la ciencia, porque ya tenemos otros mecanismos que nos responden las preguntas que antes Dios nos respondía. Y está perfecto si la sociedad humana quiere dejar de creer en Dios, pero ¿saben qué? Todos nuestros valores y todos nuestros parámetros para juzgar la vida están construidos sobre el fundamento de la religión. Y cuando se vaya Dios, se va a llevar todo. Entonces nos dirigimos a una crisis masiva de identidad y de valores porque no tenemos de dónde agarrarnos para construir. Y algo similar pasa con estos parámetros patriarcales y capitalistas de cómo debo vivir, cómo debo comportarme, quién soy. Eso me lo decía antes la sociedad y ya lo que me decía ya no me gusta o ya no me sirve, entonces renuncio a eso, pero pues ahora ¿de dónde me agarro? ¿No? Y esa es donde estamos ahorita, o sea, tenemos que inventar o tenemos que descubrir de dónde agarrarnos como adultos para tener una adultez digna que no se reduzca. Podemos tener toda la nostalgia que queramos y podemos disfrutar del pasado, pero que no se reduzca nuestras posibilidades como adultos a me aferro a la juventud o acepto la decadencia y es todo lo que me queda. Yo personalmente me rehúso a aceptar esas dos opciones, necesito más, ¿no? Y por eso estoy aquí con ustedes hoy. Sí, gracias. Sí, claro. Sí. Agradecemos a Carla su participación y vamos a dar paso ahora a Ernesto Flores Escareño con su presentación La cultura política del chavorruco, una generación bisagra entre hegemonías y la transición democrática en México. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias primero a los organizadores por aceptar esta propuesta de trabajo. Igual que las compañeras, yo me enteré porque una exalumna mía, a la cual solamente le llevo 4 años, pero ya le daba clase en licenciatura, porque salí muy joven de historia, me publica y me aparece su publicación, ¿no? Y me doy cuenta de todo, ahora sí que se dice hate, de todo el odio que salía en algunos de los comentarios de ahí, algunas descalificaciones. Y que era parte precisamente de esta idea como de lo que aprendimos jóvenes cuando estábamos en esta juventud veinteañera, que el chavorruco que yo identificaba, que se hacían los primeros memes, era Charlie Harper de Two and a Half Men, ¿no? Era como la figura del chavorruco que empezó a circular en estas viñetas, todavía ni siquiera se les decía memes, sino como viñetas. Y la idea de luego, como decías, enfrentarte al espejo y a lo mejor no traer una camisa de boliche y un short largo, pero sí darte cuenta que al final que al principio de la historia de cada mañana, pues ya tienes cierta edad, pero también hay otras cosas que te identifican o que te definen como perteneciente a una generación, ¿no? Y actualmente en la Universidad de Sinaloa estoy realizando una investigación sobre una comparativa entre generaciones de los imaginarios políticos, enfocados en el concepto de democracia a través de antecedentes, es decir, la identificación de algunos acontecimientos que en Zacatecas, yo soy de Zacatecas, marcaron a generaciones y que los hacen entrelazar sus ideas que tienen sobre democracia
que heredaron, que construyeron y las expectativas a partir de ahí. Entonces, en ese tenor es que me propuse hacer como esta propuesta de trabajo. A diferencia de, no soy coach ni nada de eso, pero es que voy a ver. No, creo que está en PDF. ¿Te quieres sentar aquí para que estés más cerca? Como gusten, sí, no hay problema, nada más me traigo mis notas. Ay, disculpen, soy bastante torpe. En esta idea, lo que me propongo es recuperar cuáles son, en un primer momento, este acercamiento que ya veíamos con el doctor al inicio del evento, sobre la generación que podríamos catalogar como chavorruca. Y no quiero verme muy informal, porque te decían hace rato que había que darle ya seriedad a estos temas, y yo no me veo informal, pero mi presentación sí. Entonces, apelando a la iconografía kitsch, que se utilizaba mucho en aquellas décadas, estaba haciendo una… ¿Cómo le hago para ampliarle? Ay, no sé. ¿Esta? Ok. Entonces, hice una presentación que me sirva como guía para explicar un poco cuáles son estas pequeñas conclusiones a las que he llegado y algunas hipótesis. Bueno, este es el título, como ya lo mencionaron, y empezamos a cargar el Messenger, para no olvidar que esta figurita se nos quedaba minutos o a veces horas esperando que pudiéramos comunicarnos, ¿no? Aquí dudé en si poner son o somos los chavorrucos, pero pues yo sí soy. Y traté de hacer una aproximación desde el estudio de las generaciones, que es lo que estoy trabajando, desde Norbert Elias, pero también Feixha, Yanko González, Eugenia Alier, que es más para los movimientos estudiantiles o movimientos de memoria, y que ella maneja estas tres generaciones en los acontecimientos históricos que estudia, ¿no? La sucesora, la activa y la antecesora. Aprovechando que ya nos explicaban hace rato las generaciones, un poco desde esta perspectiva así anglosajona, europea, pero que tenemos efectivamente que adaptar, porque tenemos aquí en Latinoamérica un efecto semáforo, ¿no? Como en todo. Si van arrancando por allá y nosotros apenas vamos en algunas cuestiones. La sucesora yo identifico al Millennial Junior y al Centennial. El Millennial Junior, lo vamos a ver ahorita, está catalogado como después de 1995-96 para adelante, se dice que ya se habla de un Millennial Junior, a diferencia del Millennial Senior, que es el que está como del 87 al 95, que ya mencionaban hace rato, ¿no? Y la antecesora, bueno, y también la activa es la que está en la actualidad en este rubro de la chavorruquez, ¿sí? Pero me refiero a activa en el sentido de lo que yo quiero hablar, de lo político. Es decir, son quienes están actuando y participando políticamente, que ya entraron o ya entramos hace tiempo, ¿sí? Algunos más jóvenes van entrando, pero ya están dentro de las actividades políticas, ¿no? Junto con la generación X, ¿no? Y tenemos como antecesora cierta parte de la generación X, porque muchos se terminan yendo de la política jóvenes, ¿sí? Y todavía tenemos mucho baby boomer ahí adentro, ¿sí? Es decir, todavía tenemos, y ahorita voy a tratar de explicar un poco por qué esta hipótesis, ¿no? Los niveles de análisis, entonces, yo los tomo como esto. El nivel de situación, que es el momento experiencial de juventud, cuando nos consideramos o se considera el joven. El de conjunto, que es la clasificación por características compartidas, y la unidad, que es el espacio y temporalidad de interacción. En este caso, nuestra unidad sería lo político, ¿sí? Y bueno, yo intenté hacer esta línea. No soy muy bueno con el diseño, pero aquí pongo en situación, como esta categoría de juventud, lo que Feixha y Yanko González hablan específicamente en América Latina. Ellos lo hacen por décadas, ¿no? Y a la de 50 le dan su nombre, rock and roll, la siguiente insurrecta, punk, tribu y net, ¿no? En estas, aquí ubico más o menos dónde estarían estas otra categorización de generaciones, para irlos más o menos ubicando, pero ya como conjunto, es decir, estas características compartidas,
¿sí? Con que generacionalmente se van estableciendo. Y entonces ahora sí nuestra unidad, que es la unidad, insisto, en este caso lo político, que puede aplicarse para lo económico, determinando los roles adultocéntricos que también se giraban, ¿no? Decía Norbert Elias que prácticamente el paso de la juventud a la adultez era integrarse, ¿no? Y eso es lo que se va buscando siempre. Y bueno, basándome en las entrevistas que yo he hecho, que es la parte que quiero comentar, rescato cuáles serían los acontecimientos del imaginario político chavorruco, ¿sí? Y puse solamente las fechas. Es importante resaltar que, por ejemplo, fechas como el 68 y el 77, en las entrevistas que he realizado, siguen emergiendo, ¿no? Y el 77, si bien es la reforma electoral, hay muchos 77 a niveles regionales y locales que van teniendo mucha importancia, incluso a nivel internacional. Mientras en España se daba el pacto del silencio con la muerte de Franco y el perdón de los torturadores, en México se integraba al Partido Comunista, es decir, son simbolismos que van quedando también en la imagen de cierta generación. Pero hay otros que ya no nos tocó eso, que nos toca de oídas o que nos tocó un profe que nos habló sobre el movimiento estudiantil del 68 con una imagen de ensoñación, de enojo, que va generando cierta interacción simbólica con los acontecimientos y que nos despierta cierto interés por los acontecimientos políticos de ciertas tendencias, porque si mi profesor era de una escuela pública, quizá estaba a favor de los estudiantes, pero si mi profesor, como fue en mi caso, estaba en una escuela católica, pues los estudiantes eran comunistas, hijos del demonio, ¿no? Entonces, ahí depende mucho, y también la familia, ese es el otro punto, ¿no? Bueno, entonces, para los chavorrucos, creo que X comienza con una importante que es el 88, ¿sí? En términos políticos, ojo. Pero luego nos vamos al 94, cuando éramos niños algunos y alcanzábamos a ver las imágenes de un encapuchado por allá, pero también vimos a un señor bigotón que estaba siendo cargado ensangrentado en Tijuana, y al mismo tiempo veíamos a otro que el PRI también, que lo mataron, ¿no? Entonces el 94 se convirtió en eso, hasta que casi al finales del 94 muchos de nuestros padres se quedaron sin trabajo, ¿no? Y pum, ese fue como un año inaugural, ¿no? Ese año comienza toda una serie de acontecimientos que se van quedando en la mente del joven, ojo, porque hay un joven que es X y hay un niño que es millennial, por decirlo en esos términos ahorita, ¿no? Que se va construyendo ciertos símbolos de acontecimientos. Para el 97, bueno, tenemos la matanza de Acteal, podría ser uno de los acontecimientos que mencionaban las entrevistas, pero por ejemplo en el caso de Zacatecas, era el triunfo a nivel Ciudad de México de Cuauhtémoc Cárdenas, y el año siguiente el de Ricardo Monreal por el PRD, porque se decía que la izquierda había llegado al gobierno, ¿no? Y la izquierda era expriista, vaya cosa, ¿no? En el caso de Zacatecas, muy marcado, ¿no? Pero luego viene el 99, y ahí hay un chip. En el 99 estalla la huelga de la UNAM, y se vuelve a hablar de movimiento estudiantil, y se vuelven a rescatar símbolos que venían heredados desde los boomers hasta este punto, y sale Alex Lora con su canción de nostalgia, ¿sí? Que pegó mucho y que rescata de cierta manera a Alex Lora en aquellos momentos, ¿no? Pero que ya es difundida por canales de televisión que empezaban a emerger como Telehit, como MTV, que también van a ser parte de una generación, ¿no? Pero resulta que crecimos y también se instalaron otras fechas, como el 2001 y unas torres que van cayendo, por el ataque del terrorismo. Y ahorita vamos a pasar eso, y después también nos enfrentamos al 2006, a un fraude electoral que ya no habíamos recordado, que por ahí del 88 había habido uno, ¿no? A ver, como que ya me habían platicado de eso. Y luego nos vamos al 2012, y surge una nueva generación, que también son jóvenes, pero son un poquito más jóvenes que nosotros, y que arman un 132, ¿no? Y luego viene un 2014, donde a otros jóvenes, pero normalistas, que no son clases medias, que no son universitarios como nos consideramos nosotros, los desaparecen. En un contexto donde gobierna, vaya cosa, el PRI, cuando en el 2000 habíamos logrado la transición democrática, o eso nos dijeron, ¿no? Y llegamos lo cierro en el 2018, mi investigación cierra ahí, ¿no? Ya no quise meterme para otros lados. Y es que la generación chavorruca está rodeada de mitos, ¿sí? Las ideologías son doctrinarias, al final de cuentas, o por principio de cuentas. Pero eso también, como parte de una generación, nos cuesta entenderlo,
Nos cuesta entender, por ejemplo, que defender a quienes llegamos a militar en algunos colectivos o grupos, cuando nos peleábamos con otros, éramos doctrinarios. Pero ojo, era una forma de organización y de pensamiento político en el cual fuimos construidos por una generación previa que se formó de esa manera, ¿no? Dentro de los mitos que nos van construyendo, está el ¡pum!, estalla la Unión Soviética, se cae el referente socialista, ganó el capitalismo, ¿no? Y aquí veíamos uno de los principales promotores muy sonrientes, ¿no? Juan Pablo II, promotor de esta tendencia junto con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan. Pero ojo, eso se lo está diciendo alguien que se formó desde una posición de izquierda. Cuando yo entrevisto a mis entrevistados políticos del PAN, no le puedes tocar a Juan Pablo II porque él fue un prócer de la liberación latinoamericana. Incluso uno que pertenece cerca del bando del Yunque decía que nos liberó de la teología de liberación. Y ya casi nadie se acuerda de la teología de liberación, pero él sí, y tiene 33 años, es 4 años más chico que yo, pero él lo tiene presente, hay una formación nuclear fuerte ahí. En aquel entonces nuestro mito era, todos somos observados por el PRI, pero en los 90 el mito de Cárdenas, el nacionalismo revolucionario está dando parte a otro mito, la libertad democrática. Tenemos a Carlos Salinas como este impulsor, que ojo, Carlos Salinas también era joven, ¿no? Era un joven tecnócrata junto con todo un grupo que estaba desafiando tanto a jóvenes como a viejos, pero imbuidos en este mismo mito nacional revolucionario, ¿no? Y entonces están en disputa, y en el 94 surge el ZLN como una alternativa, pero también surgió otra alternativa dentro de la derecha, que es por jóvenes empresarios desafiando a los viejos y jóvenes panistas de tinte más conservador católico, ¿no? Y que los toman por asalto y llegan a la presidencia en el año 2000. Y todos celebramos porque pensamos que esto Fox lo había inaugurado, a lo mejor cuando éramos niños, ¿no? O los que eran más niños en aquel entonces. Pero también a nivel global, como les decía, el 2001 ya cambió, ¡pum!, se cayó la Unión Soviética, necesitamos otro enemigo rápido, terrorismo, ¿no? 2001 inaugura otra época que también se nos instaló como parte de estos mitos. Tenemos otro enemigo que son los terroristas, ¿no? Y ahorita pues hasta los comparan con el narcotráfico, ¿no? Porque ese símbolo ya está instalado. Y también surgen los movimientos altermundistas. Los movimientos altermundistas van a ser esenciales porque los jóvenes que llegan a participar en este periodo tienden a ir ya no a una militancia rígida, como era entrarse al Partido Comunista o a irse a la guerrilla, sino ahora ya somos colectivos, individuos, autónomos. Y este es uno de los conceptos principales que la autonomía va a ser uno de los conceptos principales que se va a arropar dentro de los 90 y de los 2000, en cuanto a lo político. Yo soy autónomo, yo ya no milito, ya no soy tan esquemático ni tan dogmático. ¿Por qué? Porque prefiero mi ciudadanía individual y su participación consciente. Pero de uno, ya no de la organización, ¿no? El libre mercado entraba, y aquí nada más puse esta imagen como para ilustrar cómo de pronto la televisión se empezó a llenar no solamente de programación extranjera, ¿sí?, frente a la programación nacional, sino de juguetes, ¿no? Aquí el Ricochet y el microornito aplastando al Apache y a mi alegría, ¿no? Es decir, ya veíamos con Chabelo otro tipo de… Nomás lo puse para ejemplificar cómo este libre mercado político-económico estaba visible al grado de que en la mañana podíamos ver a César Costa dándonos consejos morales y en la tarde sufrir con Beverly Hills 90210 o después con los dramas de Dawson's Creek, que nos formaban como niños para ser muy poco funcionales cuando teníamos relaciones amorosas juveniles, ¿no? Pero esto es lo que nos tocó vivir y estos son los símbolos. Y aquí quiero, si no me paso en el tiempo, ver cómo si somos una generación bisagra. Este concepto de generación bisagra me lo dijo una de las entrevistadas, Citlali Córdoba, porque ella mencionaba, pues todos fuimos felices cuando ganó el PAN, ¿no? Pero había enemigos claros, era el PRI, el PRD, ¿no? Pero era el PRI, ¿no?
Pero veamos cómo en el 94 sí hay 3 partidos identificados con 3 tendencias ideológicas. Quizás iban a comer como lo hacen ahora juntos, pero estaban identificados. Para el siguiente sexenio empezamos a ver las alianzas. Es decir, esta militancia, esta idea rígida de la política se empieza a dar y Fox gana con el Partido Verde, ¿no? Y entonces los identificamos con ellos, pero todavía estaba el PARM, que para muchos el PARM, ¿esos quiénes eran? Pues eran el brazo político del PRI junto con el PPS, por eso están ahí arriba, y el Frente Cardenista. Un X, para decirlo en esos términos, sí los va a lograr reconocer, ¿sí? Y yo más o menos recuerdo que a cierta hora nos interrumpían las caricaturas para poner los anuncios de los partidos políticos, ¿no? Y era el tiempo más aburrido que había en Canal 5, ¿sí? Y todavía a compañeros un poco más grandes que yo les tocaban los programas del PMS, del Partido Mexicano Socialista, en ese sentido. Pero vean cómo, conforme van pasando los años y los sexenios, las disputas, los partidos van creciendo unos, van saliendo otros, pero se va diluyendo esta distinción radical de tendencias políticas. ¿Sí? Todo esto lo vimos nosotros. Toda esta forma de participación política nos tocó y de alguna manera influye en las maneras en que queremos participar políticamente, más allá o dentro de las elecciones, o incluso en el caso de algunos como es el mío, de la abstención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que pues, el referente ideológico o el referente político se difuminó. Y no es malo. Lo malo, o bueno, no digamos malo, lo que está ahí es que el sistema político sigue siendo un sistema político hecho por el PRI. Sigue siendo eso. No ha habido una disputa más allá de eso, ¿no? Y las luchas que van en contra de eso, lo que puede quedar un poco de anticapitalismo, incluso ya estas reivindicaciones muy nuevas, ya visibles del antipatriarcal, pues prefieren a veces replegarse a sumarse a este punto, ¿no? Y claro, tuvimos espectáculos, ¿no? Esta es una de las partes que nos dejó la alternancia democrática, que ya nos televisaban los debates, ¿no? ¿Sí? Y ya éramos partícipes y nos hicieron pensar que esta era la forma de difusión, cuando ahora, por ejemplo, lo que más, y aquí ya no lo puse, pero lo que ahora dicta más para nuestras generaciones y sobre todo para los centennials es lo que dice el meme, ¿no? Esto ya no tanto, y como a Shiryu nos hacía llorar cada que lo veíamos. Pero hay una sociedad del espectáculo, por eso aquí termino atrás con la bota fosfo-fosfo, ¿sí? Es decir, la bota fosfo-fosfo nos reduce, o esa es mi percepción, a esta banalización todavía más de la política dentro de un esquema de conciencia para el elector. ¿Sí? Hay una hiperbanalización a partir de los likes. No ganó Mariana, ahora ya, pero no quería ganar. Esas son todas cosas que no nos dejan ver, pues, ¿sí? Pero esta sociedad de espectáculo es parte de este mito de la libertad democrática propuesta por el bloque histórico neoliberal. O sea, banalizar al punto de que veamos quiénes han gobernado Inglaterra, quién está a punto de, desde la cárcel, gobernar Estados Unidos, quién está en Argentina, ¿sí? Es decir, quién va a gobernar México, podría ser. Yo ahí no me quiero meter mucho porque está muy calientito el tema. Pero veamos que también con ella hay un cambio generacional. Y eso es importante verlo, ¿sí? Hay un cambio generacional en cuanto al quien llega allá y sobre todo aprovechando un discurso de género que nunca ha enunciado públicamente más que cuando le conviene. Dije que no me iba a meter y ya me estoy metiendo. Y algo que a nuestra generación marcó y que ya se ha comentado es la música. Somos una generación que creció más allá del TikTok, más allá del Instagram, que descargábamos canciones de la radio en un cassette y que había grupos que todavía fomentaban discursividades políticas de confrontación ante ciertos enemigos, los cuales llegamos a creer como propios, los asimiláramos como tal o no. Y en muchas de las entrevistas me mencionaba, no, es que mi papá escuchaba a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés estaban bien aburridos, ¿y tú qué escuchabas? No, yo Rage Against the Machine, porque estaban bien chidos. Ah, pues hablan de lo mismo, ¿sí?
O sea, al final de cuentas el discurso contestatario estaba ahí. Y tenemos que crecimos pues escuchando a lo mejor a Joaquín Sabina, ese Joaquín Sabina noventero, los más bohemios, pero por otro lado también había quienes escuchaban a Moby, ¿no? Que había dentro de sus canciones una manifestación política también. Estaba Sinéad O'Connor, que fue todo un icono de aquella época, pero también tenemos a grupos como Calle 13, que empezó con una Atrévete y que fue mutando, que fue adaptando otro discurso, que hasta la fecha nuestra generación sigue consumiendo. ¿Sí? Ya en la nostalgia con uno de los últimos videos donde se despide del mismo, ¿no? Pero teníamos publicaciones como La Mosca, teníamos publicaciones como The Rolling Stone, que no solamente hablaban de música, hablaban de política, ¿sí? Y eso también va nutriendo esta generación desde su dimensión política. ¿Por qué? Porque nos hablaban de acontecimientos como la huelga del 99, lo de Atenco, los conflictos en Palestina, como lo hacía Escape, ¿sí? El fraude electoral también, del 2006, tenemos el 232, la muerte de los niños de ABC, es decir, todos estos acontecimientos van surgiendo a la par que hay quienes los va expresando. Eso en la actualidad se ha diluido. No quiero decir que sea bueno o malo, solo quiero decir que nuestra juventud fue desde otra manera. Y sí, ya sabía que me iba a pasar. Tenemos también otra dimensión, que es el cine. Tuvimos acceso a cines, a proyecciones de películas mexicanas que todavía tocaban temas políticos, que en la actualidad, pues si acaso Luis Estrada ahí sigue con algunos temas, pero ya no se han reproducido más, ¿no? Y obviamente teníamos que verlo, la cartelera del periódico, y si éramos fifís, pues ir al videocentro. Y bueno, como conclusión, porque ya está trabando la computadora, el chavorruco o la chavorruca se integra de forma activa en la vida política de los últimos años porque tiene una memoria colectiva que le increpa culturalmente a partir de lo análogo y este paso a lo digital, ¿no? Nosotros todavía éramos de digerir la información poco a poco y ahora tenemos que estar totalmente bombardeados y tratar de ser un poco más rápido. Sin embargo, llegamos a optar por el mejor dejar hacer, dejar pasar o mimetizarnos, con las élites ya establecidas. Porque, ojo, las élites, aunque cambien de edades, siguen siendo élites, siguen reproduciendo entre sí, y por eso aquí pongo las élites, pero la mimetización con ellos. Las élites siguen siendo patriarcales, ¿no? Espero no haberlos reburujado mucho, como decimos por allá. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las valiosas aportaciones. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Hacemos 3 preguntas, ellos responden y hacemos otra ronda, ¿les parece? Pensé que había levantado la mano. ¿Sí? Perdón. Uno, luego Carta. Bueno, primero muchas felicidades a los 3 porque estuvieron muy, muy interesantes. Para Carla, ¿verdad? Es que se cambiaron. Me gustó muchísimo tu ponencia, pero hay lo que no me checó del todo. Yo sé que esto de la chavorruquez es un concepto en construcción, ¿no? Están buscando, apenas se está construyendo, pero parece que decías que la chavorruquez era para aquellos tipos de personas que no encajaban, entonces estaban abriendo espacio para decidir. Pero yo digo, un hombre heterosexual, casado, con hijos, que tiene un empleo aburrido, que tiene 40 y tantos años, que vive en la cúspide del mundo heteronormado, como tú dices, puede ser chavorruco, y puede ser chavorruco precisamente porque el mundo heteronormado se lo permite, es decir, porque él puede serlo, porque yo soy el jefe de familia, porque es mi dinero, y yo me compro un Funko Pop porque me da la gana, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que habría que, pero como digo, pues está en construcción, ¿no? Y yo no soy experto aparte. Para Ernesto, nada más un detallito, también me encantó tu ponencia, pero yo no veo a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés como contestatarios, porque ser revolucionarios y comunistas en Cuba, pues como que no es la gran cosa, ¿no? Yo los veo más como intelectuales orgánicos del sistema. Y por último, ya es una pregunta ya general para todos, si creen que ahorita es un objeto de estudio y este es un concepto que está formando y es bien interesante porque las prácticas o de lo que estamos haciendo ahorita nos llaman la atención, pues, de lo que es un chavorruco. Pero va a llegar el momento en que el concepto deje de ser útil porque estas actividades son normales
para la gente que sea, es decir, no va a ser raro ni va a ser objeto de ser catalogado como chavorruco una persona de 60 años que juegue a los juguetitos o que vea videojuegos, porque es lo normal. Porque por ahí tú dijiste algo por el estilo, ¿no? Que se estaban construyendo nuevas formas de ser y todo eso. Es decir, que algo que originalmente asociamos a una etapa de la vida y los que no estaban en esa etapa de la vida lo ejercían y por eso se les nombró así, deje de tener sentido porque ahora es lo normal y no está una actividad como anclada a una etapa de la vida. Esa sería una pregunta general. Espero que eso sea normal dentro de mucho para llegar al foro 15. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes. Muy, muy interesantes las presentaciones. Me gustó mucho, Carla, tu presentación. Me hizo pensar en muchas cosas. Una de las cosas que tú mencionas es que tu investigación es situada y yo me preguntaba qué tanto podría ser extendible el concepto de chavorruco fuera de México, fuera de Latinoamérica. Incluso porque muchas veces pensamos en Latinoamérica como si tuviéramos una sola cultura uniforme. Y me pregunto esto porque, por ejemplo, en Argentina, estas ideas que tenemos nosotros de seguir continuamente, salgo de primaria, me meto a secundaria, salgo de secundaria, me meto a prepa y sigo en la vida, por ejemplo, están mucho más, son mucho más amplias. Yo viví un tiempo allá, entonces yo casi llegando a mis 30 empecé a hacer mi maestría y la gente me decía mucho, tan joven y ya estás haciendo una maestría, ¿no? Precisamente a partir de sus fuertes movimientos feministas, fuertes movimientos por la diversidad sexual, etcétera, es que hay una amplitud mucho más grande de decir, yo a los 40, a los 35, empiezo a formar una familia, empiezo a hacer otras cosas, y yo no sé qué tanto sería aplicable. Entonces, a mí me gustaría saber ese concepto de chavorruco, qué tanto lo podemos extender hacia otras cosas. Por ejemplo, para traducirlo al inglés, explicar qué es un chavorruco, creo que es muy difícil realmente, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión en ese respecto. Y también para Ernesto, igual me pareció muy interesante tu presentación. Y en la parte donde expones todos estos hechos políticos que marcan el ideario del chavorruco o que marcan nuestro conocimiento en política, me parece que están muy situados a una formación o a un tipo de formaciones o a ciertos sectores del país. Te lo digo porque probablemente son muy visibles todas estas conexiones que haces históricamente desde el 68 hasta la actualidad. Pueden ser muy visibles para un estudiante de historia, para un sociólogo, para un filósofo, etcétera, formado a lo mejor en una universidad pública o no, pero yo tengo amigos de mi edad de ciencias de la salud o de ingeniería y todos estos acontecimientos y todas estas ligas realmente no son visibles. O sea, es mucho más visible esto último de en algún momento, en el 2000 viene la transición con Fox, pero toda esta historia y la forma en que lo conectas creo que no es accesible a todos los que formamos parte de esta generación. Entonces no sé si por ahí más bien habría un sesgo y habría que revisar otras categorías para entender políticamente cómo nos manejamos generacionalmente pues sí, para nuestra vida política en este sentido. Muchas gracias. Una última, ya les paso el micro. Ok, gracias. Yo nada más dos cosas. La primera es que, bueno, me causa conflicto el ubicar en edades a un chavorruco, ¿verdad? Como la tabla que mostrabas por ahí de pronto de generación X, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor yo como me considero un chavorruco en edad activa, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, a lo mejor yo en mi imaginario, yo decía, bueno, chavorrucos, pues los que andamos en los 50, ¿no? Y quizás los que andan en los 40, ¿no? Por así decirlo, en mi imaginario, ¿no? A mí me costaba mucho trabajo ver a los de 30, en los 30, como un chavorruco. ¿Por qué? Porque yo veo a mis hermanos que son de las edades de ustedes, ¿verdad?
que me dicen chaburruco, ¿no? O por ejemplo, sobrinos, primos que están en la edad de ustedes y que lo catalogan a uno como chaburruco. Entonces, esa parte de ahí como que me cuesta un poco de conflicto o de trabajo tratar de ubicar, ¿no? Nos desubica o me desubica a mí en ese contexto. Y en otro sentido me llama mucho la atención que ustedes estén dando pláticas en ese sentido de chaburrucos, ¿no? No veo, por ejemplo, gente de 50, por ejemplo, dando este tipo de pláticas en estos foros. Ahí eso, no sé, lo dejo en la mesa, no sé qué opinan ustedes. ¿Por qué ustedes que son más jóvenes que nosotros, que yo les llevo 20 años probablemente, están dando este tipo de pláticas? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas y los comentarios, totalmente pertinentes. Y se me ocurre responder con, primero como la palabra chavorruco. Es mi hipótesis personal hasta ahorita, que por supuesto seguirá, en la medida que tenga más información, tendré una mirada más amplia y quizás una opinión más acertada, pero en este momento me gustó lo que dijo el compañero, habló de generación chavorruco, ¿no? Y eso me gustó porque sí, mi sospecha es que a lo mejor este concepto es transicional, es decir, surgió justo en este momento en el tiempo por las condiciones, ¿no? Por los cambios que hay que generaron como que esa ventana. Y bueno, si hablamos de que vamos demográficamente hacia sociedades, ahora sí adultocentradas, porque siempre se ha dicho que nuestra sociedad es adultocéntrica, pero ahora sí va a ser, porque la mayoría de las personas vivas van a estar como que en esa etapa, pues se va a normalizar, ¿no? O sea, tendrán que cambiar los parámetros y entonces habrá otros fenómenos sociales, pero tal vez no necesariamente este concepto de chavorruco, ¿no? Eso es lo que yo sospecho, pero bueno, el tiempo nos lo dirá. Después, bueno, pensando en esta idea como de la edad del chavorruco, la primera persona que yo conocí que pudiera haber identificado con ese concepto era un hombre de alrededor de 60 años y él venía de Estados Unidos, había crecido como, yo soy de Chihuahua, entonces pues estábamos como ahí en la frontera, era muy común ese tipo de historias y él era particularmente chavorruco en Chihuahua porque era una sociedad muy tradicional, con roles de género y con grupos etarios y roles sociales muy definidos a eso. Y él absolutamente se salía de la norma, o sea, era un hombre, divorciado, ya sus hijos eran adultos, vivían en Estados Unidos y él era biker. Entonces escuchaba a todos estos grupos, o sea, literal era de la generación hippie de Estados Unidos, ¿no? Pero totalmente fuera de contexto, en un estado, en una ciudad totalmente tradicional y entonces pues él era el chavorruco por excelencia, ¿no? O sea, definitivamente desafiaba como todos los estándares. Y entonces sí, como había esta noción del chavorruco como una persona mucho más grande de lo que tal vez somos nosotros. Pero quizás el hecho de que estemos nosotros aquí hablando de eso es una muestra, es una manifestación como de la transformación que ha habido con ese concepto. ¿Por qué? Simplemente porque somos disidentes de nuestras realidades sociales, ¿no? Al momento, y coincido con eso de los hombres y las mujeres, creo que el chavorruco que se visibilizaba como casi en todas las categorías sociales, pues era el hombre, porque era el que tenía ese privilegio de ser chavorruco, y usualmente era una edad más avanzada porque el juicio contra la mujer empieza antes. O sea, una mujer es vieja mucho antes de lo que un hombre es viejo. Entonces, sí puedo yo ser una chavorruca a los 30 años, cuando a lo mejor un hombre no. O sea, él se va a ver más joven que chavorruco de lo que yo me veo, ¿no? O sea, ahí es donde atraviesa como que la edad y el género y la clase social y todas estas otras categorías, el fenómeno de ser chavorruco. Y no sé si ya atendí los 3 comentarios, porque creo que había uno tercero. No me acuerdo ¿cuál era su comentario? Pues tiene que ver con esta idea de que sea transitorio, ¿no? O sea, yo creo que ese concepto es transitorio, es un concepto, yo creo que los chavorrucos, le decía a mi amiga en el camino, son como los niños héroes, ¿no? Fueron como los primeros que se aventaron con la bandera y abrieron camino para todos los demás, porque claro que fue o sea, fue difícil. Ahorita podemos un poco romantizar el concepto de chavorruco, pero Jimmy, que es este señor que yo conocía, pues no la tenía fácil siendo el único, porque nosotros por como quiera ya llenamos un cuarto.
Entonces, pues ya hacemos bola, ¿no? Él era el único en contra de todas estas estructuras que aparte eran más rígidas y eran más violentas. Ahorita ya son mucho menos violentas las estructuras y ya somos más los que estamos echando codazos, pero él era un héroe, ¿no? O sea, Juan Escutia se aventó con la bandera para que los demás pudiéramos tener camino. Entonces yo creo que es un concepto así y pensaría que lo que sucederá de aquí en adelante es que empezaremos a construir nuevas categorías para referirnos a esto, ¿no? Nombrarlos de otras maneras. Es mi sospecha, ya lo veremos con el tiempo. No sé si mis compañeros quieran también agregar algo. Bueno, pues gracias por los comentarios. Sí, efectivamente, Pablo Milanés y Silvio son panfletarios completamente. Pero la cosa es lo que decían, y la cosa es dónde se escuchaban y cómo se escuchaban acá, ¿no? Así como podríamos escuchar a Limp Bizkit en aquella época, se nos hacían súper rebeldes, pero estaban totalmente integrados al sistema, ¿no? A diferencia de Rage Against the Machine u otros, ¿no? Pero había una conexión sobre el tipo de discurso que se estaba tratando de ofertar o de aprehender en ese sentido, ¿no? En cuanto a las fechas, lo que yo hice ahí fue como concentrar las que más salieron porque, como decía, las entrevistas están hechas a quienes están participando en política. Entonces son del PAN, del PRI, del PRD, del PRD, de Morena, de movimientos del zapatismo, movimiento feminista, que participaban en el 132. Entonces solo agrupé unas. Aquí traigo la lista de muchísimas y locales, regionales. Pero efectivamente, cuando hacemos este tipo de demarcación, y como lo me comentaban al inicio, hay una delimitación de clase, ¿no? Y esta delimitación de clase tiene que ver incluso cuando puse aquí la música, pues no estaba un disco del Aragán, no estaba un disco del Iran Roll, no estaba un disco de los Temerarios, ¿no? Es decir, que también tienen su tendencia y sus orientaciones políticas, pero no están dentro de los partidos políticos, o por lo menos no están dentro del grupo que yo entrevisté, que me refirieran a esos grupos como una influencia. Ahí esa es la cosa, ¿no? Y cuando hablamos de quiénes son los chavorrucos, yo estoy totalmente de acuerdo, es un concepto transicional en una etapa de incertidumbre y con el colapso a puerta, ¿no? Es decir, si recordamos, cuando se hablaba de los millennials, había mucho bullying, ¿sí? Veamos ya los términos que usamos. Sí. Con los millennials había mucho bullying, incluso hasta se les llegaba a confundir con la generación de cristal. Yo considero que a lo mejor a mí me sentaba o me sienta más ser un chavorruco que un millennial, porque me tocó tener conciencia de todo el bullying que le hacían a los millennials, porque nos decían como desactualizados. Entonces, pues yo no quiero ser ese desactualizado. Incluso algunos todavía hasta cristalinos nos decían, ¿sí? Entonces mejor soy un chavorruco, que sí, soy joven y pues es un desafío, fíjense, ¿no? Estoy desafiando la edad adulta. Entonces soy un chavorruco y me compro mi Hot Wheels, ¿y qué tiene, ¿no? Yo me lo gané con mi dinero, con mi esfuerzo, a partir de un trabajo precario, pertenecí a una generación frustrada porque el horizonte que me prometieron los X, que a su vez se los prometieron los boomer, ¿sí? No llegó. Y estudié y sacaba 10 y tal, y cumplí con todos los requisitos, pero resulta que es incertidumbre. Pues entonces soy un chavorruco que me doy gustos dentro de lo chavorruco. Yo así lo entendería. Y eso no tiene edades, porque la precariedad, la incertidumbre y el colapso nos ataca a todos. Entonces también es una forma de cómo reidentificarnos, porque a mí me pueden gustar los Hot Wheels y a otros los Funkos, y a mí no me gusta Star Wars, por ejemplo, ¿no? Pero me encanta Volver al Futuro, y es la película más básica y más taquillera, haciendo la misma historia 3 veces, ¿no? Pero eso es lo que permite el chavorruco, precisamente, bueno, desde mi interpretación así que se está construyendo, pues yo así lo vería. Y porque además hay dos conceptos, ya para terminar, uno es la nostalgia y otro es la melancolía. Creo que en política lo que priva mucho, o lo que hay más, perdón, es melancolía. Hay melancolía política. En los otros rubros dentro del chavorruco hay nostalgia, ¿sí? Y es una nostalgia que puede ser fácilmente calmada, poniendo un disco, comprando un acetato, un reproductor LP, ¿no? Pero en política hay melancolía, porque no podemos, porque están cerrados los canales, ¿no? Y esa es una de las broncas también. Bueno, gracias.
Bueno, yo voy a contestar la última pregunta. Yo creo que uno de los intereses personales por los cuales me gustó mucho el tema, primero, para mí fue una provocación. Creo que es un fenómeno social que tuvo un periodo muy interesante, tuvieron, digamos, un proceso social, un proceso histórico, un proceso de vida incluso, en la que tuvieron que tomar ciertas decisiones con una crisis muy fuerte durante su niñez, conforme fueron creciendo, y creo que es un periodo que vale mucho la pena analizar como fenómeno, como lo fue en otras épocas y seguramente van a seguir existiendo estos fenómenos, pero creo que vale mucho la pena para recuperar esa parte histórica y no dejarlo como de lado, no dejar a esta parte de chavorrucos, sin algo que decir o por qué están tomando esas decisiones. O también, bueno, como me le decía una de mis entrevistadas, ¿no? Darle una nueva resignificación al concepto de chavorruco, porque incluso las personas a las que yo me acerqué, digamos, para poder hacer las entrevistas, el concepto les hizo boom, ¿verdad? Yo no soy chavo, o sea, yo no soy ruco, pero no me pongas como chavorruco, soy cualquier otra cosa menos eso, pero sobre todo menos ruco. Entonces, creo que es muy interesante conocer cuál es la perspectiva de su propia vida y cómo se pueden identificar. Entonces, esa fue la cuestión por la que, la verdad, a mí me pareció muy interesante poder estudiar este fenómeno social, como fenómeno social, y aparte porque fue una provocación de una muy buena amiga que está aquí presente en la sala, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a todos. ¿Alguien más tendría alguna otra pregunta? Buenas tardes. Felicitarlos, temas interesantes y muy atractivos para sobre todo la edad que estamos aquí, ¿sí? Pero para Carla directamente, la verdad me impresionó mucho tu discusión del tema y te comento, hace 17 años que intenté entrar en un doctorado en el Politécnico, tenía 29 años en aquel tiempo. Y entonces, digo, para no estar con cuentas, pero me enfrenté al tema de no me permitieron entrar. Y la respuesta del comité de más de 50 años todos es, estás muy joven. Entonces, en la etapa de 30 años dije, ni soy joven, ni soy adulta, entonces, ¿qué hay para mí? Al semestre que sigue llegué y con argumentos normativos, pues entré. Me dijeron que ya no. Después de eso, para seguir el ritmo social que tú comentabas aquí de mis amigas, generación, pues al no tener hijos, tuve que usar sobrinos para entregar las piñatas. Sí, porque no había forma, ¿no? Lo siguiente es que en cada reunión familiar, al no tener hijos, ser casada, pues era el tema de todas las fiestas, ¿no? Entonces, no, hay esa laguna entre que no eres joven y tampoco eres adulto, eres maduro, como lo caracterizan. Y aquí la pregunta es, ¿ya tú discutiste, analizaste el tema de que el chavorruqués no es un término correcto para ti, porque no es adecuado? Aquí el tema es tú, como estudioso de ese tema, ¿qué planteas? ¿Qué tenemos que hacer en términos de humanismo, ¿no? En su caso, Arias, para poder entrar en esa generación o en ese grupo de edad que no está ni joven ni adulto y que permita, ¿sí?, flexibilizar todo el parámetro que ya no encaja, como el estar entre 40 años a casa de tener hijos? Como tú decías, no va a pasar, no pasó conmigo, ¿no? Pero entonces, ¿dónde encajamos? Ni allá ni acá. Entonces, tú, de tu perspectiva, ¿qué permisos pones o das para que esto comience a suceder? Buenos días, felicidades a los tres, fueron ponencias muy, muy valiosas y sobre todo que pues cada una deja de alguna manera la reflexión y sobre todo, bueno, el de Carla, recuerdo que lo vi en un TikTok, pero también luego lo leí en un reportaje que hablaban precisamente sobre esta generación que vamos a hacer dentro de no mucho, más viejos, ¿no? Pero lo que está sucediendo es que ahora estas nuevas generaciones estamos sosteniendo, vamos a seguir sosteniendo, vamos a llegar a los 60 años y vamos a seguir sosteniendo al mundo y a la sociedad. Y vamos a tener 70 años y aunque nos queramos jubilar porque no vamos a tener una pensión, vamos a seguir sosteniendo el mundo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante esto porque de esto se estaba hablando hace
25 años, 30 años, pero parece ser como que las políticas públicas no se han hecho precisamente para este tipo de situaciones, ¿no? Que ya están aquí. Por otro lado, Xóchitl, el ser un adulto independiente y tener gustos de mentes, pues sí, y a veces si uno ya no tiene hijos, te enfocas más con las mascotas ahora, ¿no? Con los gatos, con los perros o con el tipo de mascotas que uno pueda tener. Entonces, ahí es un gasto y de repente uno se pregunta, bueno, no tuve hijos para poder estar gastando ante mascotas, pero claro, el grado proporcional de dinero no es el mismo que el tener a un hijo, ¿no? Pero también eso incluye cómo vimos la adolescencia o la niñez, o cómo tuvimos esa relación con nuestros padres, o cómo fue que nos enseñaron a una vida que si quieres casarte te puedes casar, si no, pues a lo que llevan, ¿no? Y por último, Ernesto, pues hoy y ahorita que está tan de moda, que se volvió el tema, pues hoy que hace 25 años mataron a Paco Stanley, ¿no? Que es un hito dentro de la cultura pop y que eso marcó diferentes situaciones dentro de la comunicación en México, pero también dentro de la política. Entonces, ahora como las nuevas generaciones vuelven a ver lo que antes consumíamos y que lo ven como eso ya no podría ser hoy en día, esto, y me queda algo muy claro, que cuando se revise o que se investigue lo que hoy en día las generaciones están pasando, va a ser muy fuerte, porque al final de cuentas hay algo que se llaman corridos tumbados, que están ahí muy presentes y que ahí nos da una explicación de lo que está pasando la juventud que nació en el 2000 y que ahora está consumiendo ese tipo de cosas, ¿no? Y como pregunta final, en sus entrevistas, ¿hay resentimiento? ¿Hay algo de resentimiento con las personas, o sea, con la generación, de la generación a lo que les dejó sus papás, los boomers? O sea, hay un resentimiento de decir, por mi papá, por mi mamá, por mi familia, por mis abuelos, nos hemos movido con el resentimiento. Gracias. Yo voy a aprovechar el micrófono, ¿alguien más? Si no, para hacer yo una pregunta, antes de que se vea como que me lo adueño. Yo estoy muy ofendida porque nadie ha mencionado a Molotov, entonces no sé si estaba en tu trabajo, pero bueno, eso era lo primero. Me llama mucho la atención, bueno, que al final ha salido mucho el tema de género, ¿no? Que creo que es un elemento ahí que tiene que ser columna vertebral de todo el análisis. Pero bueno, algo que quería comentar justamente con ustedes que son como más jóvenes, ¿no? En el caso de Ernesto, con el caso de Carla, es que nosotros hemos puesto como en la mesa el tema de la incertidumbre como un elemento configurador de la generación chavorruca, pero si te fijas, Joel, también has sido súper transversal el tema de la desesperanza y me preocupa un poco ese elemento, pensado como una de las características, ¿no? No sé si los chavorrucos senior, ¿no? Seamos más esperanzados que los chavorrucos juniors, ¿no? Noveles. Entonces, digamos, sí quería como plantearlo como elemento, digamos, en todo el foro, pero sí también quería saber si esta desesperanza, sobre todo en el caso de las más jóvenes, ¿no? Efectivamente es o no es una característica que ustedes ven en el caso de sus sujetos muy particulares, ¿no? de manera situada. Entonces, bueno, era todo. Gracias. Jorge, si quieres. Bueno, también aquí ha salido sobre la mesa temas que tienen que ver con interseccionalidad, ¿no? Y yo creo que de repente estudiar la chavorruquez, y lo entrecomillo, desde nuestros privilegios,
porque también yo identifico que lo que decía, ¿no? El tema de la clase social, ¿no? Es decir, si eres chavorruco y te puedes, independiente y te puedes dar ciertos lujos, es por también a lo mejor un estatus, vamos a hacer un trabajo que tú tienes, una estabilidad. Por ejemplo, si yo preguntara aquí en el foro cuántos de nosotros tenemos licenciaturas, por ejemplo, hagamos el ejercicio, levantemos la mano, cuántos por lo menos tenemos carreras universitarias, pues yo creo que vamos a ser prácticamente todos, ¿no? Y entonces va a decir, ¿y dónde están el resto de nuestras edades que no están aquí presentes? Entonces, ahí estamos hablando de un privilegio que tenemos, ahora sí que hasta para discutir el tema, hablamos de un sector privilegiado. También el otro tema que señalaban, la generación bisagra, yo creo que lo somos, y creo que ahí los chavorrucos juniors y seniors tenemos eso en común, porque no somos nativos digitales, somos migrantes digitales, no nacimos con la tecnología, migramos a ello, y en muchos otros temas creo que tenemos cosas en común. A mí lo que me resulta atractivo también es el tema de la interseccionalidad, ¿no? El hacer estos cruces, no solo de edades, sino cuestiones de género, como lo decía Liliana, yo creo que es bien pertinente, ¿no? Y yo creo que aunque probablemente sea un concepto transicional, como lo señalan, creo que es muy necesario el sí discutirlo porque está dando mucho de qué hablar, y lo que decían, hasta los estilos de crianza. Nosotros fuimos criados a lo mejor por otra generación, probablemente, o baby boomers, o generación X, quizás en su caso, pero también nosotros a su vez, los que tenemos roles de padres, de paternidad, estamos creando a generaciones nuevas. Ahorita ya estamos hablando de los famosos ahora covidials, o ya se habla de una generación alfa, ¿no? Incluso, que son generaciones que aquí ni siquiera se tocaron, o sea, que ya los centennials ya quedaron atrás, ¿no? Los pandemials o los covidials son los nuevos, que son una cohorte que hay que estudiar, y posteriormente los alfa, que son los que vienen posteriores a la pandemia, ¿no? Entonces, hay nuevas generaciones que ya están ahí emergiendo, y pues vamos a ver qué pasa con ellos, ¿no? Sí, creo que hay un punto de quiebre. Creo que la pandemia marca un hito, es un antes y un después, como muchas cosas en la vida, que no es cosa, nos tocó vivir una pandemia, no es algo simple, ¿no? Si nos vamos a la historia, es algo que sí es muy complejo y que seguramente tendrá un impacto importante en la vida de las personas. Yo también les felicito. Yo sé que también del aspecto de la psicología, también aquí hay presentes varias psicólogas, hay un periodo de etapa de crisis de la vida, ¿no? Que se da en un rango entre los 38, 45, 50 años, y de repente yo veo amigos, a lo mejor de mi edad o un poco más jóvenes, y de repente veo que se dan estos gustitos y que se compran una moto, por ejemplo, y ya son bikers de la noche a la mañana, y entonces se van a la aventura con puros compañeros que son adultos jóvenes contemporáneos, y de repente a vivir, o el sentirse vivo y el sentirse decir que aún puedo darme estos gustos y este disfrute, pero también se lo dan de nueva cuenta desde sus privilegios y de sus posibilidades. Es decir, sí hay un cruce que tiene que ver con su estatus económico. A lo mejor, como bien decía, a lo mejor es una clase mediera que puede darse esa posibilidad, pero a lo mejor si otra clase social quizás no lo sé, pues en realidad yo creo que lo que pongo sobre la mesa es que sí hay más temas que tenemos que poner sobre la mesa y cruzarlo. Ahorita que ponían lo del biocentro, yo creo que aquí en Lagos de Moreno existe un biocentro que todavía funciona al día de hoy, y yo creo que así como en Estados Unidos existía un Blockbuster todavía abierto, yo creo que este es el único biocentro de todo el país y está aquí y está todavía funcionando. Eso es de reconocerse. De nueva cuenta, mi reconocimiento para todas y para todos, y pues muchas gracias por estar aquí. ¿Quieres empezar ahora? Bueno, pues gracias por los comentarios. Comienzo con esta parte de si había como resentimientos, preguntaban. Claro que los había, pero eran muy pocos. La mayoría estaba enfocada, de los que yo entrevisté, de este grupo de edad, porque tengo de todos los grupos, estaban más agradecidos por las oportunidades que les dieron de estudiar. Es decir, era eso, agradecidos por la oportunidad que les dieron de estudiar y la cuestión del máximo esfuerzo.
el locus de la meritocracia y el credencialismo, ¿sí? Eso está bien instalado, eso sí es muy, muy fuerte. Pero sí había desesperanza y frustración cuando se daban cuenta que la meritocracia y el credencialismo no servían ante el padrinazgo, el cuatismo o los puestos heredados en política. Ahí sí había frustración en ese aspecto, ¿no? en lo político. En eso sí hay. Y una de ellos me decía precisamente, somos una generación frustrada, tenemos que escapar de aquí, ¿no? Ella es pintora y sí, esta es mi forma de escapar, ¿no? A través de eso. Y lo relaciono con esta parte de lo de clase, claro, y con lo de la pandemia. No es lo mismo, por ejemplo, yo estuve en escuela católica, privada, obviamente, porque mis papás no son ricos, pero tenía beca y así, ¿no? Pero un tiempo me porté mal y me fui a una escuela pública, un año. Sí, a un Cobáez, que le decían el colegio de ranchilleres y era el de las peleas de cholos en Zacatecas. ¿Sí? A lo que voy es que de los que me tocó entrevistar para puestos políticos, me encontré por lo menos con 6 que habían estudiado en la misma prepa privada que yo, pero con ninguno que haya salido de ese Cobáez, ¿no? Entonces, obviamente hay un sesgo ahí. Y el pobre, por ponerlo, porque existimos, nada más que unos menos y otros más, dependiendo de la capacidad de endeudamiento, el pobre no tiene tiempo tampoco de andarse preguntando si es chavorruco o no lo es. Porque el pobre no tuvo tiempo de preguntarse si disfrutaba la pandemia o no la disfrutaba porque tenía que salir a trabajar, ¿sí? Entonces, la distinción de clases, y no voy a sacar mi hoz ni mi martillo, pero la distinción de clases es esencial para estudios de este tipo cultural, ¿no? Y eso es algo que no hay que olvidar, pues ojalá pudiéramos ir, porque las frustraciones acá me dieron todo y ahora les estoy batallando, van a ser muy distintas a las frustraciones de la edad de esa clase social. Y no, pues creo que eso. Sí, gracias. Sí, es verdad, muchos de mis entrevistados lo que hacían era prácticamente tener una mascota a la que, como ahora se les dice, no, perrijos, o de repente decían, no, es que yo no tengo hijos para tener más libertad, pero no puedo salir de vacaciones porque no tengo con quién dejar a mi perro. Entonces, también estaba como ese contraste, ¿no? O no puedo, no tengo con quién dejar a mi gato porque mi gato es bien especial y se escapa y me voy a quedar sin gato y pues luego, ¿qué voy a hacer? Sí existe ese contraste de, a lo mejor de cierta forma llenar un vacío, pero no tener esa responsabilidad de tener un hijo como tal. En mi experiencia con las entrevistas que yo realicé, creo que sí existe cierto grado, no sé si de resentimiento, pero sí eran más conscientes de que esos conflictos que existían a lo mejor por una relación de pareja que estaba más forzada, que con ganas de seguir, que era el caso de sus padres, sí les conflictuaba mucho y decían, yo ya no quiero, o sea, en la mayoría de las entrevistas es, yo no quiero repetir esos patrones. Y si lo que me va a pasar fue lo que yo aprendí en mi casa, que con una pareja voy a tener restricciones, voy a tener conflictos, entonces yo no quiero pasar por eso. Como que de cierta forma, me parece a mí, mi percepción, como que los hizo más conscientes de lo que no querían vivir y con ese cierto grado, no sé si de resentimiento, pero sí de, digamos, ciertas reservas, no intentar tener ese vínculo como lo tuvieron sus papás. Por otra parte, pues también existe, como lo decía mi compañero, ese reconocimiento de decir, pues yo tuve la licenciatura, a lo mejor no era la licenciatura que yo quería estudiar, a lo mejor no con los mejores medios, pero yo la pude obtener. Y por medio de esa licenciatura, pues tengo el trabajo en menor o mayor medida de acuerdo a lo que yo buscaba, pero lo tengo y tengo una forma de poder subsistir. Y también era como ese claroscuro de decir, les agradezco mucho, me dolió mucho una parte en la que yo me sentía ausente, no quiero repetir eso y entonces yo me encuentro en otra parte diferente a esa trayectoria paterna. Muchísimas gracias. Voy a pasar. Gracias. Bueno, pues complementando a lo que decían los compañeros y a las últimas preguntas, que tienen que ver con este tema de la melancolía o de la decepción o la falta de esperanza, si nos situamos en una mirada macrohistórica,
estamos viviendo un momento muy específico, que es un momento transitorio por sí mismo, por todo lo que ha cambiado del siglo pasado hacia este siglo y todo lo que todavía continuará cambiando. Pero entonces más o menos nos deja con un periodo de tiempo de 100 años, como de mitades del siglo pasado a la mitad de este siglo, en donde se vive como de manera muy fuerte esta crisis y esta transición. Cito el 2050 como límite de eso, no porque ahí se vaya a acabar, sino porque estoy segura que para el 2050 pasarán otras cosas que iniciarán otros proyectos. Para ponerles un ejemplo, tengo un alumno que está haciendo una investigación de preparatoria, pero que es una investigación académica, y su tema de investigación es que él quiere argumentar que para el 2035 los coches voladores van a representar la mejor alternativa para lidiar con la congestión vial que se vive en las grandes ciudades, ¿no? Y estábamos hablando hace unos días de su investigación y yo le decía, tienes que aclarar en algún lugar de tu introducción justificar por qué estás eligiendo este tema y dejar muy claro desde dónde lo estás argumentando, porque es muy probable que el profesor que te vaya a leer puede tocarte un profesor joven, pero es muy probable que vaya a ser una persona entre los 30 y los 50 años, ¿no? Y cuando escuche coches voladores va a pensar en Volver al Futuro y El Quinto Elemento. O sea, va a pensar en ciencia ficción, no va a pensar en la logística, la política y la tecnología de la que tú estás hablando como un adolescente de 16 años que está creciendo en otro mundo. Y cuando tú dices coches voladores no estás pensando en Volver al Futuro, ni siquiera había visto El Quinto Elemento, ahí nos pausamos a media asesoría para que viera una escena del Quinto Elemento. Y él está hablando desde la perspectiva de que él sabe que Uber está invirtiendo en inteligencia artificial para capitalizar el mercado de los coches voladores en los próximos 10 años, no en los próximos 100. Entonces es un cambio de perspectiva masivo de lo que es posible y lo que no es posible. Entonces para el 2050, ¿quién sabe qué va a pasar? Del 2030 al 2050 va a ser un periodo de transición también muy importante, que yo no sé qué posibilidades va a inaugurar hacia el futuro, pero los que todavía estamos aquí, que nos tocó vivir esa transición del siglo XX al siglo XXI, crecer en algún punto de esa transición, nuestra perspectiva está muy marcada por un proceso macrohistórico que es la posmodernidad. Es como la ruptura de todas las promesas que se supone que la tecnología y la ciencia iban a cumplir para la humanidad. Entonces, por supuesto que estamos creciendo en un aire de desesperanza, ¿no? y de pensamiento crítico y al mismo tiempo que curiosamente convivimos con posibilidades. Quizás yo siempre sentía que mi visión no era tan pesimista, porque aunque ahora en retrospectiva sabemos que fue falso esta transición de poderes que se dio en México en el 2004, en el 2000 con Fox. Yo tenía 10 años en ese momento y era la primera vez en la historia que había otro gobierno que no fuera el PRI, desde que yo estaba viva, ¿no? Y aunque a los 10 años no comprendía lo que eso significaba, yo crecí con la posibilidad del cambio, cosa que generaciones anteriores ni siquiera tenían, ¿no? Ahorita, sin meternos en temas polémicos, estamos en un momento súper importante en México que va a ser histórico, o sea, enseñanza de libros de texto, así como lo fue el triunfo de López Obrador, independientemente de la política y de la ideología que represente, porque fue la primera vez en México que el poder lo ocupaba un grupo que no figuraba como en las élites que en ese momento controlaban el poder. Y ahora estamos frente al hecho de que por primera vez en la historia en México hay una mujer presidenta. Cosa que yo siento que no se está registrando en nuestro colectivo como el momento histórico que es, quizás porque reconocemos que tal vez no representa lo que de alguna manera el compañero aludía hace un momento, tal vez no representa lo que se supone que tendría que representar la primera vez que una mujer gana. Está mezclado en un juego político extraño donde más bien se está utilizando el tema de género, porque, o sea, tenía que ganar una mujer porque ya no había otra opción, o sea, solo básicamente había 2 candidatas como mujeres, ¿no? Entonces, no lo estamos viviendo como tal vez lo hubiéramos soñado, de lo histórico y lo transitorio que iba a ser que una mujer ganara, ¿no? Pero
en retrospectiva en el futuro probablemente sí va a resaltar como un momento histórico muy importante. Entonces, al final del día tiene mucho que ver con la perspectiva. Por eso creo que es normal que nos ahonde como que más estamos dentro de un momento como de incertidumbre por todos lados y de desesperanza, porque ya no sabemos qué sigue. Quizás las generaciones más jóvenes que traen otra visión están vislumbrando otras posibilidades que nosotros no alcanzamos a ver. Yo todavía escucho o sea, vaya, por eso le hice este comentario al chico, ¿no? Pon ahí una nota, porque si no especificas, si no le dejas bien claro al lector desde dónde estás reflexionando, no te va a entender. O sea, tiene un contexto de los coches voladores muy diferente al que tienes tú. Y yendo a la última pregunta, que es una pregunta muy fuerte, como de ¿qué sigue entonces? Si el término de chavorruco ya no nos funciona, entonces ¿cómo le llamamos? Pues yo creo que esa es la tarea que nos queda sobre la mesa y se me ocurre responder, a veces existe una cosa que se llama el Instituto de Investigaciones Filosóficas, ¿no? Y entonces nadie sabe qué hace ese instituto, o sea, como entiendo por qué necesitamos un instituto o un organismo de investigación en la ciencia social, en las ciencias duras, en matemáticas, en física, en tecnología, pero ¿por qué necesitamos un observatorio o un instituto de investigaciones en humanidades, ¿no? O sea, ¿qué valor le puede dar a la sociedad eso? Y pues el valor es justo este concepto. O sea, necesitamos instituciones que investiguen los fenómenos sociales y culturales precisamente para que los podamos nombrar y los podamos entender y los podamos vivir. Y claro, desde una mirada capitalista, utilitarista, no sé, el sustantivo que les guste, pues eso no reditúa, porque es una inversión para el bienestar de las personas que en realidad no es capitalizable. O sea, a lo que le invertimos pues son a las investigaciones que van a tener una aplicación que nos va a generar ingresos, ¿no? Y estas investigaciones no lo hacen, pero las necesitamos porque necesitamos estas palabras que no tenemos. Y yo creo que lo vamos a tener de todas formas, o sea, uno se mete a ver y eso está pasando ya, o sea, cada día estamos inventando nuevos conceptos para referirnos a nuevas realidades porque no tenemos uno que funcione mejor. Yo de entrada podría decir, pues adulto. O sea, vamos a reivindicar el papel del adulto y vamos a redefinir el papel del adulto, pero no sé si es el concepto adecuado porque la misma raíz etimológica del concepto hace referencia a el que ya dejó de crecer, el que ya acabó, ¿no? Y de ahí por eso esta visión biológica del envejecimiento como una enfermedad y como algo negativo. Entonces, no sé si adulto, creo que adulto tampoco es el concepto que nos va a servir para eso. Tenemos que pensar y ese trabajo está abierto y disponible para todos, al que se le ocurra un nombre y se le ocurra como… Eso es lo que hacemos los investigadores, yo invento palabras a cada rato porque el lenguaje no me alcanza para referirme a lo que me quiero referir. Entonces, en estos últimos años estaremos viviendo yo creo que una etapa muy creativa, lo cual también nos motiva mucho, o sea, es un campo de acción en el que podemos proponer y crear esas categorías. Es una forma muy elegante de decir no tengo idea, ¿no? No tengo idea cómo se llama, ya lo tendré, pero lo tendré que descifrar porque me tendré que nombrar a mí misma, entonces la necesidad me hará encontrar un concepto. Cuando lo encuentre se los digo. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Me uno a las felicitaciones de la audiencia, ha sido una delicia escucharles y espero que todas estas preguntas que ya nos han sembrado nos permita estrechar lazos académicos más adelante. Pues muchísimas gracias, les damos por favor un aplauso para darles también su constancia